El tema de esta segunda predicación, hace 8 días iniciamos una serie de predicaciones basadas en el temor de Dios. Dios nos viene hablando y desea que su iglesia en este lugar sea enseñada a tener temor de Dios. El tema de la predicación es el temor a Dios por su grandeza. El temor a Dios por su grandeza. En la Biblia, el temor a Dios es un respeto profundo por Él, es tener suprema reverencia a Dios por su grandeza. El temor a Dios no es el respeto que se le tiene a los padres, a los maestros, al presidente de la República. El temor a Dios está por encima de todos los seres humanos y todas las instituciones que en esta tierra existen. El temor a Dios y el honrar a Dios va muchísimo más allá del respeto que tenemos hacia ciertas personas, insisto, hacia ciertos lugares y particularmente en el tema social hacia los padres. Es deber de nosotros los cristianos saber, aprender y obedecer el temor que Dios establece en su palabra para nosotros. Dios ha establecido un orden de respetos. En la palabra nos enseña. Por ejemplo, el 5.º mandamiento, ¿qué dice? Hermanos, pregunta de 10 puntos. 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que todos los días alarguen sobre la tierra. Es el 5.º mandamiento, lo debemos de saber, muy básico. Bueno, ahí Dios nos enseña a nosotros, los cristianos, que debe de haber un respeto hacia ¿quiénes? Hacia nuestros padres, ¿cierto? Entonces Dios establece también un orden. Por ejemplo, en Romanos 15, versículos del 1 al 5, nos habla de que debemos de tener respeto hacia las autoridades donde vivimos. Tenemos que respetar a los gobernantes, hacia las personas que están llevando un tema de gobierno. Está en Romanos 15, usted lo puede buscar. También Dios nos enseña a amar y respetar hacia nuestros prójimos. El apóstol Pablo nos habla y nos enseña también de que debe de haber un respeto hacia los demás. Es necesario conocer y saber lo que Dios nos enseña a nosotros en ese orden de respeto. Lucas 14:25. Dios quiere que, sobre todo, ese respeto que Él nos ha instruido que tengamos en esta tierra, el mayor de los respetos, incluyendo a los seres humanos, debe de estar dirigido hacia nuestro Dios creador, hacia nuestro Redentor Jesucristo y hacia su palabra. Dice Lucas 14:25, grandes multitudes iban con él, con Jesús. Y mire, podemos poner esta escena en nuestra mente. Mucha gente siguiendo a Jesús y de repente él se voltea, dice el texto, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué? Ahora, aquí el aborrecer habla de respeto, en el texto en griego. Esto es muy importante. Mi deber como pastor es enseñarle a usted, como iglesia, como congregantes, cuál es el respeto que merece nuestro Dios. Usted obviamente lo va a hacer en su casa con sus hijos. El mayor de los respetos para nosotros en esta tierra debe de ser por encima de los padres, por encima de los hijos, Dios. Lamentablemente y tristemente es de reconocer que hoy en el siglo XXI a veces tiene más respeto a la naturaleza que Dios. La gente se burla de Dios. Los cristianos, tristemente, muchos cristianos le faltan el respeto a Dios. Cuando su palabra no la obedecen,
cuando se burlan de Él con las cosas que Él dijo. Hoy más que nunca vemos una falta de respeto sin precedentes. Y no digamos de la iglesia. Mi deber como pastor es a ustedes confrontarlos con Dios. Usted tiene que hacer lo propio en su casa con sus hijos, porque si usted no respeta a Dios, sus hijos tampoco no van a respetar a Dios. Jesús entonces dice, en ese orden de valores, 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué? No puede ser mi discípulo. Y ahí la cruz no es la que traemos colgada en el cuello, no es tu esposa, porque a veces algunos dicen, tengo la cruz en mi casa, haciendo referencia a esa persona o situación que constantemente les aflige. No. Aquí la cruz nos hace a nosotros referencia a nuestra negación, negarnos a nosotros mismos y colocar a Dios, colocar su palabra, el respeto a Dios por encima de todas las cosas. Si no somos capaces de entender eso, Jesús dice, entonces no pueden ser mis discípulos. El respeto a Dios conlleva una reverencia, un grado supremo. Repito, el respeto hacia Dios conlleva una reverencia en un grado supremo. Este nivel de honra y de respeto a Dios es un grado sumo, superlativo, como ningún otro. ¿Por qué, pastor? Porque Dios se dio a sí mismo por usted y por mí, y no escatimó nada. Dio lo más grande que Él tenía, la vida de su propio Hijo. Entonces, si Dios es grande, si Dios es creador, cuando alguien no le respeta, esa falta de respeto es proporcional a la grandeza de Dios. No sé si me explico. Por eso sé que es una falta de respeto que tengamos nosotros eso presente delante de nosotros. Hebreos 13:17. Aquí encontramos otro orden de respeto. ¿Sabía usted? Yo creo que usted es muy buen observador. Los judíos se distinguen regularmente en la calle porque traen una gorrita en la cabeza, ¿la viste? Y sabemos que es judío. ¿Sabe por qué ellos traen eso en la cabeza? Es un recordatorio que hay alguien más grande que él y está arriba. Entonces, cuando ellos se lo colocan, es para recordarles a ellos que sobre de ellos hay alguien más alto y más grande que merece respeto. Por esa razón, los judíos ocupan eso. Bien, en Hebreos 13:17 encontramos otro orden de respeto. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan, ¿por qué? Aquí encontramos otro orden de respeto para los cristianos en la iglesia. Deben de respetar a quienes. ¿Sabe usted que el pastor en este lugar está dando su vida por usted? ¿Sí? ¿Es así? Hay un hombre que Dios ha colocado ahí para que predique la palabra de Dios. Estamos dejando la vida aquí. Y lo menos que debe de hacer la iglesia es respetar al pastor que Dios ha colocado. En este momento estoy yo, pero puede estar aquí alguien más eventualmente. Y debe de haber un respeto. Puede que seamos amigos, puede que seamos contemporáneos, pero debe de haber un respeto hacia el pastor. Porque es el pastor que Dios ha colocado en la iglesia para que usted conozca a Dios y eventualmente usted tenga acceso a la palabra de Dios y pueda prepararse para la eternidad. Aunque no haya amén, es amén. Así es. Y dice la Biblia, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar ¿qué? Así como sus padres son responsables de los hijos, los pastores somos responsables de la enseñanza para ustedes. Usted no sabe cuánto lleva preparar una predicación. Usted viene aquí, la recibe en media hora y dice, ya escuché al predicador. Usted no sabe cuántas horas invirtió ahí el pastor para prepararse. Y dice el versículo 17, para que lo hagan ¿cómo?
Claro. Cuando vengan a la iglesia y venga el pastor, no digan otra vez tengo que verle la cara al pastor. No, que vengan contentos. De ahí me da gusto verlos, aunque sea una vez a la semana. ¿Y no qué? Y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces encontramos aquí otro orden de respeto que Dios establece, pero aún por encima de respetar al pastor, es el respeto que le debemos a Dios, todos, incluyéndome como pastor. Tenemos entonces que tener presente que es justo que nosotros tengamos ese orden hacia Dios. Dicho lo anterior, vamos a Jeremías 10, versículos 6 y 7. Mire la expresión que tiene Jeremías cuando habla acerca de Dios. Dice el texto 6: no hay semejante a ti. Fíjese, de entrada, no podemos comparar a Dios con ningún ser humano, con ningún artista, con ningún deportista, con ningún equipo de fútbol, con ningún escritor, con ningún filósofo. Dice la Biblia: no hay semejante a ti, oh Dios, oh Jehová. Grande que eres tú, y grande tu nombre en poderío. La autoridad de Dios es muy grande y nos habla de un estado superlativo. Habla por encima de todas las cosas. Tu nombre es grande, dice. El tamaño de la grandeza de Dios está por encima del conocimiento de Dios. Entonces, cuando nosotros le faltamos el respeto a Dios, insisto en esto, hermanos, es proporcional a la grandeza de Dios. No solamente es una palabra o una expresión, le estás faltando el respeto al más grande de todos los que existen en esta tierra, y es nuestro Creador. Por lo tanto, cuando tú haces algo de faltarle respeto a Dios, al no obedecer su palabra, es proporcional a la grandeza de Él. 7. Pregunta: ¿quién no te temerá? ¿Sabe quiénes? Los que no le conocen, y tristemente son los cristianos. Porque el que está allá afuera no conoce a Dios, pues no sabe ni lo que está diciendo ni haciendo. Pero usted y yo sí sabemos quién es Dios. Y cuando usted no obedece a Dios, le está faltando el respeto a Él. Así es. ¿Quién no temerá? ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti, ¿qué? Léalo con convicción. Porque a ti es que debido el temor. ¿A quién? Dios. Ya vimos que es temor a Dios, es respeto supremo, es obediencia a su palabra. Y sigue diciendo: porque entre todos los sabios de las naciones, entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, ¿qué, hermanos? Y ponga quien quiera, a Michael Jordan, si usted quiere hablar de un deportista, premios Nobel de la Paz, Bukele, si quiere mencionar unos en la actualidad. No hay nadie sobre Dios, ningún príncipe, nadie está por encima de Dios. Malaquías capítulo 1, versículo 6 nos expresa un poco más y nos clarifica el temor a Dios. Malaquías capítulo 1, versículo 6. ¿Ya lo tiene? El Hijo honra al Padre, y eso es cierto, ¿no? Yo creo que si yo le pregunto, en una ocasión yo le preguntaba a algunos hermanos de la iglesia, entre su papá y el pastor, ¿a quién le merece más respeto? ¿Cuál es la respuesta, jóvenes? Sea honesto. Claro. Así es, ¿no? Si yo lo pongo a elegir a usted entre su padre y el pastor, aunque también el pastor da la vida por usted, ¿a quién le da más valor o respeto? El hijo honra al padre o lo respeta, y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, Dios es nuestro padre, ¿dónde está mi qué?
le pregunta al pueblo, lo está confrontando. Si ustedes dicen que yo soy su Padre Celestial, ¿dónde está su respeto hacia mí? Dice Dios. Fíjese, esto es fuerte. Acabamos de cantarle a Dios, acabamos de alabar a Dios, y Dios nos dice, si yo soy su Padre Celestial, entonces ¿por qué no me respetan? En la semana, cuando colocan otras cosas antes que mí, cuando es más importante, por ejemplo, estar ahí en Facebook, en Instagram, en TikTok, y no tienes para mí 5 minutos o 10 minutos para leer la palabra. ¿Quién es más importante? ¿Dios o las redes sociales? Aplíquenlo entonces. ¿Sí? Son capaces de escribir publicaciones en sus perfiles hablando de ustedes y no son capaces de dedicarle un tiempo a Dios. ¿Ven? Entonces, ¿dónde está el respeto a Dios? Si hay tiempo para ellos, no hay tiempo para Dios. Y miren lo que dice a continuación, es fuerte lo que sigue diciendo. Y si soy Señor, aquí Señor habla de el que gobierna tu vida, el que gobierna tu corazón, el que dirige tus pasos. Porque mire, cantarle a Dios es bien fácil y hablar de Dios es bien fácil. No, dejarte gobernar por su palabra habla de realmente quién es hijo de Dios. ¿Amén? O sea, cantar no cuesta, hermanos. Cantar hasta el mundano canta. No, dejarte gobernar por Dios, que Él gobierne tu vida, hablamos de palabras mayores. Hay que doblegar el orgullo. Y si yo soy Señor, ¿dónde está qué? ¿Dónde está mi temor? Ahí está. ¿Dónde está que ustedes me respetan? ¿Dónde está que ustedes son mis hijos, que ustedes son sal de esta tierra? ¿Dónde está que ustedes son luz de este mundo? Si se comportan como los que no conocen a Dios, escuchan la música que ellos escuchan, son como ellos, se visten como ellos, hablan como ellos. Hay una gran diferencia entre cristianos y no cristianos. ¿Amén? ¿Es así? Hoy tristemente el cristiano se diluye entre el mundano, no se distingue. Se visten igual, se peinan igual, el lenguaje es el mismo, sus expresiones son las mismas. Es difícil poder distinguir quién es un hijo de Dios. Ahora mire quién dice esto, no es el pastor, no soy yo, conmigo no se enoje. ¿Dice quién? ¿Está conmigo en el texto? ¿Dice quién? Díganlo fuerte. Dice Jehová de los ejércitos. Es decir, si tiene problemas, que sean con Dios. Reclámele a Él. Suena exagerado, ¿verdad? ¿Sí o no? Suena exagerado, pero no soy yo, es Dios. Dios es exagerado. Dios demanda en proporción a lo que Él es, el respeto de sus hijos. Dice Jehová de los ejércitos, ¿a quiénes? ¿A los de allá afuera? No, aquí, a nosotros los cristianos. Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros. Y luego comienza con la cabeza. ¿Quién es el primero? El pastor. ¿Quién sigue después? Ustedes, padres de familia. Ustedes son en su casa sacerdotes. Y va a pedirles Dios cuenta de sus hijos. ¿Qué les enseña a sus hijos? ¿Sabía usted eso? Es muy bonito tener hijos. Es una bendición los hijos. Pero qué responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tiene cada uno de nosotros delante de Dios? Sacerdotes, fíjese, y va directo a las cabezas, ¿Qué sigue diciendo el texto? ¿Y pasa eso? Sí. ¿Qué es menospreciar a Dios, hermanos? Rebajarlo. Es día de culto, que vaya el pastor, los que le quieran seguir. Estamos más ocupados nosotros que los demás. Así menospreciamos a Dios. Y decís, todavía entran un poco de sarcasmo, ¿no? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué? Si hoy Dios es un títere del mundo, se burlan de Él.
Y aún los mismos cristianos le faltan el respeto al no obedecer su palabra. Esto es fuerte, hermanos. Pregunta entonces, ¿y en qué le hemos faltado el respeto a Dios? ¿En qué lo hemos menospreciado? Eso es alarde, hermanos, desafortunadamente, lo que está haciendo ahí el pueblo de Dios. Ahora, miren lo que dice el 7, sigue siendo fuerte, ¿eh? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Todavía la gente, en lugar de que agache la cabeza y diga, si es conmigo, quiere justificarse. En que ofrecéis en mi altar, ¿qué? El altar representa el lugar de adoración, la mesa donde comemos. Y ahí ofrece el hombre, ¿qué? Pan inmundo. ¿Qué es el pan inmundo? El pan inmundo, hermanos, nos habla de lo que nos estamos alimentando nosotros, de pensamientos humanistas, psicológicos. ¿Qué cosas el hombre coloca para alimentar a Dios? Mateo 6:33, perdón. ¿Qué coloca el hombre para alimentarse? No es Dios, coloca otras cosas, y dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Y todas estas cosas serán añadidas. Hoy el hombre, lo primero que busca no es a Dios, busca el placer y el bienestar personal. Eso es una prioridad. Dios puede esperar. ¿Me equivoco? Es una realidad. Lo que el hombre busca son sus intereses personales, sus comodidades. Si se ajustan a sus tiempos, si se alinean a sus tiempos, entonces sí buscamos a Dios. Pero si eso que Dios me pide entorpece lo que tengo que hacer, no, Señor, no puedo, no tengo tiempo. Hay cosas más importantes. El trabajo, mis actividades. Pan inmundo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Una segunda razón que el hombre alimenta su vida es de que ha llegado a decir, quizás no directamente con esas palabras, pero sí con actitudes, es que a Dios como que le faltó en esta área ajustar algunas cosas. No estamos de acuerdo. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios dice, no tenemos nada que agregarle a las cosas de Dios. Lo que está establecido, eso es lo necesario para nuestra vida espiritual. ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo? Amén. No se ocupa de luces, de show, nada de eso, hermanos. Solamente la predicación de la palabra es más que suficiente para que cambien nuestras vidas. Nada más. Pero el hombre busca algo que le llene, algo que le sustente. No está conforme con lo que Dios ha dicho. ¿Otra vez un culto? ¿Otra vez domingo? Es el día del Señor. Es tiempo de escuchar su palabra. Romanos 3, versículo 11. Un texto muy conocido. Leyendo un poco en la semana para estudiar este pasaje, leyendo un poco acerca de la psicología del siglo XXI, la psicología humanista. ¿Sabía usted que para los psicólogos o en la psicología no existe pecado? No existe la palabra pecado. No existe el infierno, tampoco el cielo. Entonces, si en la psicología no existe el pecado, le llaman ellos errores, ¿cómo la persona podrá ser sanada de sus decisiones? Cuando tú dices, lo que yo hice fue un error, estás justificando tu decisión delante de Dios, que dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Necesitamos de Dios para cambiar nuestra vida, hermano. ¿Sí?
Si tú justificas tus acciones y no vas a la cruz, nunca podrás ser restaurado. Hoy el hombre se coloca detrás de eso y por eso le falta el respeto a Dios. ¿Qué dice Romanos 3:10? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga ¿qué? Nadie. La Biblia nos lleva a nosotros a darnos cuenta que si algo bueno hay en nosotros, se llama Cristo Jesús. Pero el hombre se justifica, y al justificarse le falta el respeto a Dios. Las decisiones que tomamos, buenas o malas, tienen consecuencias. Y el alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. Si estás mal, ponte a cuentas con Dios. No salgas como entraste. No fue una mala decisión, no fue un desliz, no fue una imprudencia. Pecaste, ofendiste a Dios, ponte a cuentas con tu Creador. Amén. Salmo 51, versículo 5. Mire lo delicado de este tema, hermanos, de este punto en particular. ¿Ya lo tiene? He aquí, fíjese, ¿hasta dónde se va Dios? He aquí, en maldad ¿qué? He sido formado, y en pecado ¿qué? Fíjate, hasta nuestra concepción, los seres humanos hemos ofendido a Dios. En lo elemental, en lo básico, desde que fuimos engendrados, ofendimos a Dios. Por eso es que el único que puede ayudarnos a salir de este fango de pecado es Jesucristo. Si no reconoces eso, si te cuesta entender eso, le seguirás faltando el respeto a Dios. Deuteronomio 28:1. Entonces hoy, en el siglo XXI, como es más promovido el tema de la psicología humanista, donde se promueve los desaciertos, pues es difícil cambiar el corazón del hombre. Usted conoce aquí este capítulo 28. Entonces, como el tema de la psicología no acepta el tema del pecado, pues no pueden aceptar el consejo que Dios da. Versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas serán benditas. El tema aquí es obediencia, desobediencia. Si obedecemos a Dios, habrán bendiciones. Si pecamos contra Dios, habrá juicio y castigo. ¿Por qué leemos esto, pastor? Porque tu decisión de obedecer a Dios tiene consecuencias. Tu decisión de no obedecer a Dios tiene consecuencias. Amén. La Biblia nos llama a nosotros a obedecer. Ahora, un tema un poco más profundo cuando hemos leído estos textos. Versículo 15, por ejemplo, ahí, capítulo 28. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en tu ciudad y en el campo. ¿De qué habla ahí, hermanos? ¿Sabe de qué? De conductas, de acciones. Hay consecuencias, hermanos. Hay consecuencias. Vamos a regresar a Malaquías 1:7 para ir concluyendo. Tiene que ver con el temor, lo que Dios nos está hablando. El pueblo le pregunta al Creador: ¿en qué te hemos menospreciado? Versículo 6 al final. ¿Ya lo tiene ahí?
Y Dios le contesta: en que te justificas delante de mí, en que ofrecéis sobre mi altar, ¿qué? Pan inmundo. Y el pan inmundo es el que les acabo de decir de parte de Dios hace un momento. Eso que tú colocas, que dices: pero aquí Dios exagera demasiado. No, Dios no exagera, hermanos. Dios es santo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es qué? ¿Usted cree que es exagerado lo que Dios nos acaba de decir en este momento? ¿Usted cree que es exagerado lo que Dios nos acaba de decir ahorita? Para algunos sí, porque les entra por aquí y les sale por acá. Y por eso hay una falta de respeto a Dios, porque piensas que lo que Dios te está diciendo como que exagera la nota, dicen los jóvenes. No, hermanos, si tú piensas así, Dios te está hablando: ven a Cristo, ponte a cuentas con el Señor. 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Es decir, cuando das lo que Dios no te está pidiendo que des. ¿Qué es lo más importante de esta reunión, hermanos? Lo que hacemos cuando adoramos a Dios y venimos y lloramos y cantamos, eso es bueno. La razón principal de congregarnos es que cuando Dios nos habla, digamos: Señor, tú quieres que yo cambie mi vida. No quiero faltarte el respeto. Creo que es conmigo el asunto. Y humildemente agachamos la cabeza delante de Dios: Señor, tú quieres que yo sea la imagen de Cristo. Pero para eso se requiere doblegar el orgullo. Concluimos. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, es decir, llévaselo al de allá afuera a ver si te ofrece, a ver si te recibe eso. Sabe que a Dios le damos las cosas que ni a los hombres le damos. Tristemente nos comportamos con Dios, y ese comportamiento ni siquiera lo hacemos con los hombres. Hacemos chiquitito a Dios, pequeñito. No, hermanos. Jeremías 10, 6 y 7 dice que Dios es grande más que todos los príncipes. Cuidado, no lo tientes, porque un día puedes ver la ira de ese Dios.